En general, las demás carreras no tienen una materia electiva proyectos. Y vamos a ver algunas herramientas, hasta donde nos dé el tiempo, se las voy a mostrar nada más, y voy a plantear al final una actividad voluntaria nueva, grupal en este caso, no individual. Entonces, bueno, qué es un proyecto? Un proyecto se parece bastante a esto, una ruta bastante complicada, ¿cierto? Como ven, eh, pero que no es una línea recta, pero tiene algo, una característica importante, fundamental, la primera, digamos, que vamos a mencionar, que es llega a algún lado, ¿sí? Tiene un objetivo determinado, a dónde llegar. ¿eh? Normalmente no es fácil, por eso se requieren habilidades específicas para manejar ese ómnibus, ¿de acuerdo? El que maneja este ómnibus no es cualquiera. Hay que tener habilidades diferentes a quien maneja un auto normal en la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, características de los proyectos. Primera cosa, tenemos un objetivo. Esos objetivos deberían estar claros, como dice acá. No pueden ser objetivos difusos. Primera cosa fundamental de un proyecto, entonces, esa ruta debe llevar a algún lado y ese lado debe estar bien definido, debe ser claro. El primer desafío del que gerencia un proyecto es tener y mantener los objetivos claros. Segunda cosa que condiciona, bueno, el tiempo no es infinito. Debo llegar a ese objetivo, a ese lugar, en el caso de una ruta, a una hora determinada o antes, pero no después. Y debo organizar mis recursos para llegar en ese momento. Bueno, justamente hablé de recursos. ¿Qué son los recursos en un proyecto? Y los recursos son la gente, computadoras, redes, materiales, en el caso de un proyecto, un edificio, gente, eso que ustedes ven que se levanta en Nueva Córdoba o en los barrios cerrados. Cada edificio es un proyecto, implica materiales, mano de obra, servicios. Bueno, y esos recursos son de todo tipo, hay que coordinarlos. Y en particular los recursos humanos, la gente, son heterogéneos. En una, vamos a ejemplo de una obra civil, un edificio, nadie busca solamente plomeros, o solamente albañiles, o solamente gasistas, o solamente techistas. No, yo debo contratar de todas esas habilidades y además coordinarlas. El techista va al final, claramente. El que pone las aberturas necesita antes el marco, ¿cierto? El que pone los pisos necesita que esté cerrado. Ni hablar del plomero o el gasista. Entonces, fíjense, debo coordinar recursos humanos heterogéneos, cada uno con sus habilidades, donde cada uno a su vez, su habilidad es superior a la propia, a la del gerente. Eso es importante también. El gerente no es el que lo sabe todo, simplemente es el que coordina, teniendo claro los objetivos. Entonces, fíjense, por lo que he comentado, y esto es importante conceptualmente, un proyecto es un equilibrio, ese es un equilibrista, un equilibrio permanente entre tres dimensiones que están jugando, siempre están jugando. El costo del proyecto, hay una hablamos de recursos. Todos los recursos en nuestra disciplina se reducen a un solo símbolo, ¿cierto? Ya lo comenté esto en la primera clase. Bueno, entonces todo sumado me da el costo del proyecto. Ese costo es limitado. No tengo infinito cantidad de dinero para gastar. ¿De acuerdo? Primer limitante. Segundo limitante, como comenté ya, es el tiempo. El tiempo no es infinito, tengo fechas a cumplir y una fecha que es la de fin del proyecto. Por ejemplo, se abre el negocio. Em, y la otra es el cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Cuán bien cumplo los objetivos del proyecto? ¿De acuerdo?
Entonces, pregunto al aire, estas tres características del proyecto, ¿son convergentes o divergentes? ¿Qué entiendo por convergentes? Que cuando una de ellas mejora, las otras dos mejoran. ¿Qué entiendo por divergentes? Que cuando una mejora mucho, las otras pueden desmejorar. ¿Qué le parece? Para mí es convergente, profe. Para vos es convergente. Bien. ¿Alguna opinión más? Para mí es divergente. Para mí Convergente, dice es Martina. convergente. No escuché los últimos dos. Repita. Para mí es divergente porque si nosotros bajamos el tiempo a un extremo mínimo, la performance va a bajar Muy en bien, muy dentro de un bien, ejemplo. muy bien. Lo mismo ¿Alguna pasa con opinión el más? costo. Para mí es El convergente. costo va a subir ahí también, profe. La que opinó convergentes, explícame por qué. Si una factor mejora, los otros dos automáticamente mejoran o tienden a mejorar. Porque, por ejemplo, si aumentas el costo, vas a tener como más recursos y lo más probable es que el proceso sea más rápido o de mejor Claro, calidad. perfecto, pero si yo aumento el costo, ¿estoy mejorando o desmejorando ese aspecto? Desmejorando. Desmejorando. Si Te va a salir más aumenta caro. sí, entonces estás desmejorando. El costo, a ver, el costo cuando aumenta de cualquier proceso desmejora. ¿De acuerdo? Frente a un costo proyectado. Quiere decir, cuando el proyecto comenzó, vamos a caso una casa, hubo un arquitecto que diseñó la casa, hubo un ingeniero civil que diseñó la estructura y hubo otro arquitecto o el mismo que costeó todo, le puso valores. El hierro cuesta tanto, el cemento cuesta tanto, el piso cuesta tanto, las aberturas cuestan tanto, la instalación eléctrica, el cobre cuesta tanto. Y dijo, esta casa cuesta tanto. Vamos a poner un valor, $60.000. Bueno, y ese es mi limitante. Yo soy el dueño. ¿Qué hago? Ahorro mi platita, cuento $60.000 y digo, bueno, vamos para adelante. Y me dicen, no, en realidad va a costar 70.000. Le erramos a nuestra estimación. Entonces es negativo. Cuando el costo aumenta, tenés razón. Yo puedo mejorar el cumplimiento y los plazos, pero estoy desmejorando uno. Así que la conclusión es que estos tres factores son divergentes y la habilidad del gerente de proyecto es justamente equilibrar para tratar de cumplir lo mejor posible los tres. Por ahí se excede un poquito del costo, sacrifica un poco la performance, se excede un poquito en el plazo, ¿cierto? Y así llega más o menos felizmente. Puede ser que uno de los tres sea mandatorio. Ejemplo, el plazo. El plazo puede ser mandatorio. Ejemplo, un proyecto un software de contabilidad. La contabilidad ustedes saben que tiene periodos de cierre. Diciembre, junio. Entonces, 31 de diciembre cierra la contabilidad y arranca de cero otra vez. Entonces, esa es la fecha. No puedo terminar un proyecto de un software de contabilidad el 20 de enero. Tengo que terminarlo el 30 de diciembre, porque justamente ahí cierra el periodo y arranca todo otra vez de cero, lo cual facilita muchísimo las cosas. Es mandatorio. ¿De acuerdo? Un ejemplo de muy visible, físico, es los que viven en Córdoba capital. ¿Conocen la Casa de Gobierno? Ahí sobre la costanera, cerca de la terminal. Sí, obvio. Muy bien. Sí, sí. Tiene una forma rara, ¿no? Como el edificio. Bien, ese edificio fue hecho hace bastantes años, me imagino 12, 16, 20 años, por un gobernador que no es el actual, que lo planteó y lo proyectaba inaugurar cuando inauguran los gobernadores las obras, por lo general. Cerca de las elecciones. Cerca de elecciones. Entonces, tenés una fecha mandatoria, las elecciones. ¿Sí? Entonces, bueno, y quería algo novedoso. Empezaron a hacerlo y cuando iban por un 20-30%, hubo un ingeniero
obviamente, a un arquitecto, que es un técnico, no es un político, y le dijo, gobernador, no llegamos. Pongan más plata, pongan más gente, trabajen de noche, trabajen sábado, domingo, feriado, viernes santo. Mire, no llegamos. Por la estructura que tiene tan novedosa, no es como los edificios de Nueva Córdoba que ustedes vieron que arman la estructura en muy poco tiempo. Después cuesta completarla. Esto había que hacerla piso a piso. Piso a piso. Entonces, técnicamente era imposible llegar a las elecciones. Era un problema de fecha. Pero lo mandatorio, o sea, el gobernador claramente, el prioritario de la fecha, no le importaban los costos, porque todo no era plata de él, ¿cierto? Entonces, si la fecha no llego, los costos no me interesan, pueden subir, pero no se podía, aunque trabajaran noche y día, feriados y días hábiles, no llegaban. ¿Qué sacrificó entonces? Lo que le quedaba. Entonces, el despacho del gobernador, obviamente por ser gobernador, iba a ir en el último piso, un despacho enorme, iba de ahí veía toda la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, no hacemos el último piso. Sacrificaron un piso. Entonces, ahora el despacho del gobernador, si ustedes van, está abajo, en esa estructura baja, chatita que hay, ahí está lo mismo, quedó grande, hermoso, pero eso estaba destinado, el arquitecto que pensó ese edificio lo pensó para otro uso. Bueno, quedó como despacho del gobernador. ¿Por qué? Porque nunca se hizo el último piso. ¿Por qué? Y porque en este banco de tres patas, digamos, hubo que tomar decisiones. O sacrificamos fecha, no por las elecciones, costo lo sacrificamos, duplicamos, triplicamos total plata de todos los cordobeses y sacrificamos performance. ¿De acuerdo? Así que es un ejemplo muy claro de cómo juegan y que son divergentes. ¿Sí? Pusimos dos ejemplos. Bueno, ¿qué es un proyecto entonces? Ensayamos una, hay 1000 definiciones, ensayamos una. Conjunto de actividades que pretende producir un resultado exclusivo y está limitado en el tiempo, con un claro punto inicial y final. ¿A qué hago énfasis entonces? A tres palabritas. Resultado exclusivo. Cada proyecto es único. Cada proyecto es único. Ustedes tienen un proyecto hoy. ¿Cuál es? Recibirnos. Recibirnos, ¿sí? Bien. Pregunto, ¿está bien definido ese proyecto? ¿Ese objetivo? No, porque falta especificar el tiempo Le y falta algo, le la falta el personalidad. tiempo. Está limitado en el tiempo. ¿Sí? Es más, ustedes pueden decir, sí, voy a estudiar, ya que estoy, voy a estudiar filosofía y letras. Objetivo recibirme también, en paralelo. Ah, pero no, claro que cuando tenga 45 años, ¿sí? Y está bien. Pero debo definirlo en el tiempo. Fíjense, las elecciones era el tiempo, en el ejemplo que les di. Exclusivo, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que si yo le pregunto a todos que están acá, 90 alumnos, che, ¿cuál es tu objetivo? Todos me van a contestar y recibirme en 5 años, pongámosle, o en 6 años. Sin embargo, todos sus proyectos son diferentes, porque tienen condicionantes diferentes de tiempo, de recursos, costo, y de performance. Alguien puede decir, yo quiero recibirme con el mejor promedio de la carrera. Quiero recibirme con el mejor promedio de la facultad. Paso el aviso, estoy gestionando una exposición de quien es hoy el mejor alumno de la facultad, que viene a ser por suerte, es de ingeniería industrial, y por suerte alumno mío en 5º año, ¿sí? Para que les dé una breve exposición. ¿Cómo se hace para llegar a abanderado de la facultad? Sin morir en el intento, porque les aseguro que es un ser humano igual que ustedes. Bien, con un claro punto inicial y final, o sea, con un objetivo perfectamente determinado, en tiempo desde ya, en calidad, en características, en costo, etc.
¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, cada uno de ustedes definirá con mucha más claridad su objetivo en la carrera. Y les aseguro que todos ustedes tienen objetivos distintos. ¿Está bien? Cuando empezamos a adornarlo de todas las características, como debe ser. Bueno, ejemplos de proyectos entonces: la carrera, un edificio, una operación, una cirugía. Una cirugía es un mini proyecto de corta duración, 2 horas, 8 horas, 15 horas. Hay recursos heterogéneos: cirujano mayor, ayudante, enfermero, instrumentista. Espero que nunca les toque estar acostados, digamos, ¿sí? Tal vez alguno tenga un hermano, padre o madre en medicina. Una película. Cuando ustedes ven una película, quédense cuando termine y van a ver los títulos, que son larguísimos, porque hay un montón de gente actuando. Olvídense de los actores, olvídense del director, productor, fotografía, vestuarista, continuista. ¿Qué es el continuista? ¿Qué es la continuidad en una película? Bien, lo investigan para la próxima clase. Una fiesta de egresados, bueno, la fiesta de egresados 2020, un viaje de egresados, es un proyecto, tiene una fecha. No pueden hacer, bueno, hasta el año 19, nadie pensaba en hacer la fiesta de egresados el 10 de enero, ¿cierto? O el 20 de febrero. Era en diciembre, era en noviembre. El viaje, lo mismo. Después todo se fue al diablo, pero nadie pensaba viajar en septiembre, no sé, en abril, ¿cierto? Bueno, las jornadas que hacemos en la facultad, este año creo que no sé si se harán, una planta industrial, mucho más complejo que una casa, ¿cierto? Son todos proyectos. Entonces, importante, el gerente de proyecto es quien planifica y programa las tareas a realizar en ese proyecto y gestiona, o sea, toma decisiones diariamente sobre su ejecución. Es una habilidad muy específica que requiere manejo de tiempos, manejo de recursos, manejo de gente, gente con especialidades diferentes. Piensa en una casa, piensa en un proyecto de software. Hay gente técnica, redes, programadores, analistas. Toda esa gente tiene habilidades diferentes. Les cuesta mucho comunicarse entre ellos. Alguien tiene que facilitar eso. Ese es el gerente de proyecto. ¿De acuerdo? Ustedes son gerentes de proyecto de su propia carrera. Van a tener que tomar decisiones. Y sí, algunas van a ser duras, pero van a tener que tomar decisiones. Duro puede ser para algunos no ir a una fiesta un sábado a la noche, cumpleaños de la prima, y para otros puede ser tan duro como decir: tengo 2 parciales el mismo día y puedo estudiar uno solo. ¿Cuál no estudio? Con riesgo de quedarme libre, si no hay recuperatorio. Son decisiones a tomar. Por ahora están tranquilos, pero se les va a poner un poco más denso en el segundo cuatrimestre. Entonces, es un equilibrio permanente de un triángulo o un banco de 3 patas cuyos vértices son los objetivos, el tiempo y el presupuesto. Herramientas. Bueno, gente, para los que les gusta viajar, han visto seguramente pirámides en Egipto, pirámides en Mesoamérica, puentes, catedrales en Europa, hechas en el siglo X, XI, XII, XV. Esa gente no tenía computadoras, tenía papel. Bueno, organizaba los proyectos, había arquitectos, había ingenieros. Nuestro conocido Excel o Google Drive también sirve como planilla, pero no es una herramienta propia de control de proyectos. Sí, el Microsoft Project, ¿sí? Es una herramienta pura, carísima, sofisticadísima para manejo de proyectos. Pero tenemos otras en Internet, gratuitas o gratuitas con limitantes. Yo estoy mostrando aquí algunas. Todas manejan estas 3 variables: objetivos, tiempo y presupuesto, además de otras más que vamos a ir mencionando. Entonces, vamos a intentar describir una de ellas, una que se llama Gantt y que está basada, como el nombre lo dice, en los diagramas de Gantt. Si alguno no sabe lo que es un diagrama de Gantt,
va a formar parte de nuestra disciplina claramente. Y voy a mencionar, si anda todo bien, vamos a poder mostrarla y, aparte de mostrarla, vamos a intentar verla, ¿cierto? Bueno, esta es la pantalla del Gantt, gerenciamiento de proyectos, perfecta para colaboración remota. Y ahora, a partir del 2020, más remota, claramente. La gente no está toda sentadita junta en un proyecto, no importa cuál sea. Estaba dispersa y ahora está más dispersa en distintos países. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a loguearme. Yo ya tengo usuario. Entonces me muestra los proyectos que yo tengo cargados. Los últimos son del 2020. Fíjense que, bueno, informática 1, 1 de 3, 1 de 1, 5 de 2, son mis cursos. Grupos que trabajaron hicieron sus prácticos bajo la metodología de proyectos, ¿sí? Estoy abriendo un proyecto. Este es un proyecto de un grupo 108 del TP1, del curso 1 de 1, del año pasado, ¿sí? Lo elegí al azar. Me interesa margen izquierdo. Estos son tareas, estos son fechas. Esperamos, en margen izquierdo, tareas. En este icono se definen, modifican tareas. Cada una de estas es una tarea con una duración, una fecha de inicio, una fecha de fin. Y eso se ve reflejado a la derecha en barras atadas a fechas con recursos. Cada nombre aquí es un recurso, en este caso un alumno. Tiempo. No todos hacen todo, las tareas se asignan. Acá están entonces los recursos, que están ahí se definen. Cada proyecto tiene claramente un calendario. Se puede trabajar lunes a viernes, se puede trabajar todos los días, se puede trabajar todos los días menos los feriados, etc. Cada proyecto tiene riesgos. Cada paso del proyecto, cada tarea, tiene riesgos inherentes. En el caso nuestro, se corta la luz un día entero, a alguien del grupo, a todos. El que tenía que ir al coloquio no va, otro riesgo. Los riesgos deben ser entonces cubiertos, anticipados. Entonces, la herramienta permite detectar los riesgos, calificarlos, hay riesgos altos, medios y bajos, y tomar acciones preventivas. Acciones preventivas. Es función del gerente de proyecto detectar los riesgos y tomar acciones preventivas. Bien, entonces, en el poquísimo tiempo que nos queda, voy a plantear la actividad adicional, que consiste en... y ya está. Profe, Sí, escucho. disculpe que le iba a dar. Una pregunta, esta nueva actividad que va a dar ahora, ¿será, nos deberemos anotar en la UV? Sí, ¿Cómo por se...? eso, ya está, no está abierta, pero está presentada en la UV la inscripción. Se inscribe un solo grupo por curso. Esto es una actividad por curso. Un solo grupo por curso, grupo. Y se inscribe un solo alumno de ese grupo. El que primero se inscribe, ese es el grupo. ¿Qué consiste el trabajo? Básicamente en realizar el TP1 bajo la modalidad de proyectos, ya ustedes vieron que lo hicieron el año pasado, con una de dos herramientas que el grupo elige. Una es Gantt, que es la que mostré, y la otra es... no me acuerdo ahora, porque tengo varias, pero elegí una, ¿sí? Bueno, el grupo va a investigar, va a ver la inscripción, no puede inscribirse hasta el jueves, esto tengo que explicarlo en todos los cursos, y va a elegir la herramienta y se va a inscribir. Se inscribe y a continuación, en el mismo posteo que yo puse en un foro de la unidad temática 5, van a decirme qué herramienta eligió ese grupo. Entonces, repito, un solo grupo por curso y un solo alumno se inscribe.
Yo ya sé qué grupo es porque sé cada alumno en qué grupo está. ¿De acuerdo? Y a continuación me dice, ingeniero, vamos a usar la herramienta tal. Eso es la primera actividad. Y a partir de ahí yo voy a hacer reuniones con esos grupos, que son únicamente 4, para, esto va agregado al TP1. No importa con qué docentes se inscribieron, no importa. Esto es independiente del TP en sí. Esto es proyectos, ¿de acuerdo? Bien. Disculpe, profe. Escucho, sí. ¿Este sería con el mismo grupo que hacemos el trabajo Con el práctico mismo, en este caso, sí es con el mismo grupo que hacen el trabajo práctico 1, que es el grupo que ustedes eligieron. Yo aún no publiqué, porque esto cierra el 20, la selección de grupos cierra el 20, mañana cierra, les aviso por si alguno se durmió. Mañana es el último día para formar grupos. Yo publico los grupos seguramente miércoles, jueves o viernes. En los grupos que ustedes formaron, ustedes eligieron herramienta entre Drive, que hoy tuvimos una clase de Drive muy buena, y Office, y ustedes eligieron sus compañeros y ustedes eligieron su docente. A partir de mañana, 23:59, ya no se pueden cargar los grupos. Así que repasen su grupo y hasta mañana pueden eventualmente cambiarse. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda más? Ya está la ingeniera Cunda. Buen día, Beatriz. ¿Estás? Buenos días. Bueno, Sí. ya te habilité para que compartas pantalla. Perfecto. Así que dejo la clase con la ingeniera Cunda. Cuando retomo, vamos entonces a la evaluación de hoy. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Y vamos a compartir, bueno, pantalla para la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer un repasito de la estructura repetitiva que vimos la clase pasada, estructura repetitiva mientras, y vamos a ver dos conceptos nuevos que son las variables contadores y acumuladores. ¿Sí? Tenemos tiempito para esto, así que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, la clase pasada vimos la estructura repetitiva mientras, se me está ejecutando solo, donde teníamos el inicio, la definición de variables, leíamos una variable primero, ¿sí? ¿Se acuerdan? Leíamos la variable, ¿cuál era la variable que leíamos? La de condición de fin. Se evaluaba esta condición y se sucedían las acciones antes de volver a evaluar la condición. Lo que se hacía es volver a leer esta variable y volvíamos a evaluar la condición, ¿sí? ¿En qué caso se usaba esta repetitiva? Se realiza mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición es falsa, se termina la repetitiva. Acá donde tenemos el fin, puede ser que haya otras acciones. En este caso es un modelito de ejemplo, nada más. ¿En qué caso se usa esta repetitiva? Cuando un proceso se quiere ejecutar varias veces, ¿sí? Y cuando no sabemos exactamente el número de veces que se quiere ejecutar. Lo que sí tenemos es una condición de fin. Por ejemplo, que una variable asuma un determinado valor. Esa variable que asuma un determinado valor es la variable de condición de fin y es la que hay que leer primero. Primero que todo se lee esa variable, la variable de condición de fin. Y luego lo que se hace es verificar o escribir dentro del rombo lo contrario a esa condición de fin, porque se supone que esta condición de fin es lo que va a terminar el proceso. Entonces, lo que yo voy a poner aquí dentro es lo contrario a esa condición de fin que establece el problema. Entonces, leemos la variable de condición de fin, se evalúa lo contrario de esa condición para realizar los procesos que corresponden. Antes de volver a dar vuelta, se vuelve a leer esta variable de condición de fin. Se lee la variable 2 veces.
antes de la repetitiva y antes de que vuelva a repetirse el ciclo. Esta estructura, en general, se va a resolver siempre de esta forma. Entonces, tengan en cuenta esto, este esquemita de mientras, y cuando ustedes lean un problema, lo primero que tienen que ver es qué tipo de repetitiva es, y para saber si es mientras, lo que van a tener que ver es la condición de fin. Si a ustedes les dicen que el proceso se va a repetir 150 veces o 1500 veces, entonces no usen mientras. La clase que viene, vamos a ver la siguiente repetitiva, la repetitiva desde para. Pero la mientras siempre va a tener una condición de fin. Algunas veces es necesario saber cuántas veces se sucede un proceso. Como no sabemos cuántas veces se va a suceder esto, necesitamos tener una herramienta que cuente la cantidad de veces. Esa herramienta que cuenta la cantidad de veces, ya sea que se sucede mientras o que el proceso entra en una alternativa, es para lo que se usan los contadores. La variable Profe. contador, sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el mientras? Sí. Tengo duda, ¿cómo se haría para que sea un ciclo infinito, digamos, para que nunca sea falsa la condición? Es decir, que se repita todo el tiempo para no tener que volverlo a iniciar o volverlo a simular el programa. ¿Se puede? Si tenemos un ciclo infinito, ya no es un algoritmo. La definición de algoritmo, si vos leíste, tiene un inicio, un fin, y es una serie finita de pasos. Siempre es una serie finita de pasos. Ahora, yo quiero que se inicie a las 8 de la mañana o a las 0 horas de un día, y algún día va a tener que terminar. Entonces, si yo quiero que esté día y días realizándose el proceso, lo que puedo hacer es, ¿qué cosa? Ahí vuelvo uno para arriba. ¿Qué podemos hacer? Cuando tengamos que ingresar esta variable, no ingresemos el valor que hace que esto vaya para el falso. Eso se puede hacer. Si nunca ingreso el valor de la variable que dé falsa la condición, nunca esto se va a terminar. Pero algún día, cuando a mí me haga falta terminar el proceso, le ingresamos a la variable en el momento de esta lectura, le ingresamos ese valor que hace que salga y se termina el proceso y puedo, no sé, apagar la computadora o lo que haya que hacer en ese momento. O sea, esto implica no infinito, pero sí que vos pongas el momento en que vos querés que el proceso se termine. Claro, nunca es infinito. Porque claro, ¿qué pasaría si algo no termina nunca? Lo tengo que cortar apagando la compu. O entrar en un ciclo infinito que haría que la compu un día se tiene que terminar. Algún día el proceso va a tener que terminar. ¿Sí? No puede ser infinito. No puedo iniciarlo hoy y que termine cuando se termine el mundo, no sé. Es como que no existe el infinito. El infinito es un concepto matemático. Claro, se terminaría cuando se apaga la computadora, digamos. Y cuando claro, pero entonces quedaría el proceso abierto. Queda el proceso abierto, el programa abierto, y puede ser que las variables o los bases de datos o los índices... Pensé que se podía porque en otros lenguajes... ¿Cómo? Que pensé que se podía porque en otros lenguajes había visto que sí. Se puede dejar un bucle que sea infinito y se repita infinitamente lo que esté dentro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en C++, al while, que es mientras, se daba un tiempo de repetición en milisegundos. Y cuando se le ponía 1, quedaba, sería como un milisegundo, sería infinito, justamente. Medio raro, pero sí tiene una condición, es el tiempo. Es raro. Sí, está bien. O sea, una duda que tenía, pero la definición de algoritmo es la serie finita de pasos. Yo puedo simular que sea infinito, digamos, pero no, el infinito como cuestión física no existe. El infinito es un concepto matemático. ¿Sí? Tiende al infinito, pero nunca llega al infinito porque no existe en realidad. ¿Sí?
Lo que Claro, vos podés hacer es oye, simular un infinito, decir, bueno, nunca le pongo a la variable nunca le pongo a la variable la condición de fin, y esto va a seguir andando hasta que un día digamos, bueno, esto hay que cerrarlo. El problema es que si vos forzas la salida del programa, la apagas directamente, hasta el Windows tiene una forma de apagarse, digamos, tiene un botón para apagarse. Nadie te aconseja agarrar la máquina y apagarla con todos los programas funcionando. Eso puede ser perjudicial para el software y para los claro, datos y para los índices y para todo lo que el software está haciendo. No es conveniente que el ciclo sea infinito. bien, Se entiendo. puede hacer, si yo pongo una condición que nunca se va a cumplir, y esto es algo infinito, se puede hacer un ciclo infinito, pero no es lo que se busca normalmente hacer. Normalmente se busca que manualmente uno haga, bueno, listo, esto se terminó y pasemos a otra cosa, o apaguemos la compu, pero antes esto se termine como corresponde, se cierre el ciclo como corresponde. Si no estamos cumpliendo con la definición de un algoritmo. No sería lógico, no sé, yo normalmente uno pone una cuestión de que algún día va a terminar este proceso. Es muy raro, no sé, no conozco la solución de un problema que termina en un infinito. Me parece muy raro lo que me estás diciendo. Sí, yo puedo simular un infinito, puedo simularlo, sí. Si nunca le pongo la variable, la condición, nunca le ingreso la condición de fin, esto va a seguir repitiéndose. O puedo decirlo, bueno, que se repita 2 horas. Entonces tengo, la condición de fin va a ser un timer, un reloj. ¿Sí? Cuando se cumple una determinada condición, siempre hay una condición de fin, que puede ser que se cumpla, vas a saber cuándo, no sé. ¿Sí? Pero infinito, hay un error de conceptos ahí. Y eso que yo vengo, no sé, cuando ustedes nacieron yo ya programaba, digamos así. Los años, esto quiere decir el año que yo aprendí a programar y trabajé en programación también un tiempo bastante largo, no veo la necesidad de algo infinito. Pero se puede simular el infinito. Siempre hay cómo, en programación, siempre cómo resolver un problema, siempre. Todo problema tiene solución. Entonces yo necesito algo que se ejecute hasta que a mí se me ocurra, o hasta que a alguien se le ocurra, hasta que se cumpla, no sé, un tiempo o lo que sea, se puede hacer. Todo se puede hacer. Bueno, entonces hablamos de esta variable contador. Esta variable contador es una variable y como es una variable debe definirse, ¿sí? Como variable, definir fulanito como entero, por ejemplo, vamos a contar. Así que vamos a decir 1, 2, 3, 4. Normalmente se define como entero. Normalmente no se define un contador como real porque sería sumarle 0,1, 0,2, 0,3. Normalmente se define como entero. Debe inicializarse, ¿sí? Como una regla siempre está inicializada en 0, porque cuando vamos a medir algo, normalmente empezamos del número 0, así que normalmente se inicializa en 0. Esto no quiere decir que se pueda inicializar en otro valor que haga falta, pero sí o sí inicializarse. Y debe incrementarse, en este caso, en un valor constante, porque es un contador. Vamos a ir contando, por ejemplo, de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 10 en 10, pero siempre debe incrementarse en un valor constante. Esa es la definición de un contador. Una variable que se define, se inicializa, sí o sí, y se incrementa en un valor constante. Y se usa generalmente de esta forma. El nombre contador es un nombre genérico. Si no, ustedes le ponen el nombre que necesiten. Normalmente pueden llegar a necesitar más de un contador. Entonces, a cada variable le pondrán un nombre determinado. Contador 1, contador A, contador de alumnos, contador de notas, contador de montos, de artículos, de lo que sea. Le ponen el nombre que haga referencia a qué está contando. Este contador que tiene un nombre determinado
es igual al mismo nombre más 1. Siempre se usa así el contador. ¿Sí? El contador es igual a él mismo más la constante. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que es un contador? Cuando necesitamos contar la cantidad de veces que un ciclo se sucede o pasa, o un programa pasa por un determinado lugar, usamos estas variables contador. Es una herramienta que sirve para contar, ¿sí? Y que se usa de esta forma, y siempre se usa de la misma forma. La variable es igual a la misma variable más 1, o más el valor constante que ustedes hayan definido. Se puede contar de a 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10, como ya les dije recién. Es más, se puede contar en forma negativa, no sé qué sentido tiene, pero también si le ponen menos 1, irá decrementando en vez de incrementando. ¿Está? Normalmente se usa incrementándose. Es el uso normal, ¿sí? Pero son herramientas dentro de la herramienta en sí, bastante flexible. Bueno, ¿dudas hasta acá con respecto al contador? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En el aula virtual ustedes tienen... Ay, voy a dejar de compartir un segundito. Para ahorrar recursos voy a apagar la cámara. Bueno, en el aula virtual ustedes tienen la guía de ejercicios en la unidad 2, la guía de ejercicios, guía de ejercicios de lógica de programación, vemos las repetitivas. Bueno, habíamos visto un ejemplo parecido, creo que habíamos solucionado el tema del promedio. Vamos a ir a la siguiente salida, ¿sí? ¿Se acuerdan? El docente que quería sacar promedio de los alumnos de todo un curso, que no sabemos cuántos alumnos hay en el curso, porque depende del curso. Habíamos calculado en la clase pasada el promedio de cada alumno, ahora este docente quiere saber la cantidad de libres y la cantidad de regulares, de acuerdo al promedio del alumno, sea mayor o igual a 4 o no. Eso lo vamos a resolver con PCInt, y para usar el PCInt necesito compartir la pantalla. Bueno, vamos al PCInt, rapidito, antes que se nos vaya la hora, por lo menos ver un ejemplo de contador. Bueno, mientras tanto vayan abriendo el PCInt. Acá tenemos para dibujar el diagrama de flujo, el inicio y el fin. Entonces, teníamos la definición de variables. ¿Qué teníamos? Definir las 3 notas que le vamos cortito, N1, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Qué más teníamos? El legajo del alumno, ¿sí? Como entero. ¿Qué hacíamos también? Decíamos que ¿cómo nos habíamos dado cuenta que esto era un mientras? Porque teníamos todo un curso, no sabíamos cuántos alumnos había en ese curso, pero sí sabíamos que se iban a ingresar alumnos, legajos con sus 3 notas, hasta que se ingrese un legajo menor o igual a 0. Y ahí tengo la condición de fin. Legajo menor o igual a 0. La variable de condición de fin era el legajo. El legajo, variable de condición de fin. La condición de fin menor o igual a 0. Entonces, leíamos el legajo, porque es nuestra variable de condición de fin. Y en el mientras,
casi que vamos siguiendo el orden en que aparecen los símbolos del diagrama de flujo, y en el mientras que teníamos que escribir lo contrario a la condición de fin. Si la condición de fin es que el legajo sea menor o igual a 0, entonces lo contrario sería legajo mayor a 0. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Para saber el promedio debíamos ingresar las 3 notas, nota 1, nota 2 y nota 3. Calculamos el promedio, si no, no podemos saber si está aprobado o no, o si está regular o no. ¿Cómo calculamos el promedio? Promedio es igual a la nota 1, entre paréntesis, más la nota 2, más la nota 3, dividido 3, ese era el promedio. Voy rapidito porque ya lo hicimos la clase pasada esto. Calculamos el promedio, pero acá ya estamos usando otra variable, entonces una variable que es de tipo real, porque tenemos una división y por más que sumemos 3 valores enteros, al dividir por otro valor, seguro que el promedio tiene que ser real. Entonces, definir promedio como real. En base al promedio, una de las salidas era el promedio, así que hay que mostrarlo. Y en base a este promedio, ¿qué quería el docente saber? Si el alumno estaba regular o no. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4, ahí sabíamos que